Múltiples medios alternativos advierten con insistencia sobre un posible asesinato del presidente electo, Donald Trump. Los seguidores habituales del blog del robot pescador saben que no creemos en la veracidad de todas estas advertencias y teorías. No obstante, esa es nuestra opinión y creemos que es necesario dar a conocer lo que algunos medios están diciendo al respecto. Uno de los ejemplos más claros, lo tenemos en la web SHTF Plan, que habla sobre un posible asesinato de Donald Trump por parte de la CIA y otras agencias de la comunidad de inteligencia. Transcribimos a continuación la advertencia de este medio alternativo. No es solo que Donald Trump, rutinariamente, se enfrenta al establishment, insultando a figuras de los medios que él ve como injustas y molestas. El presidente electo Trump está desafiando la voluntad de la profunda base militar del complejo militar industrial de Estados Unidos. Es por eso que está pisando aguas peligrosas, y se arriesga a tener el mismo destino que JFK. Trump públicamente discutió las evaluaciones de la comunidad de inteligencia sobre el hackeo ruso. La venganza contra él fue fabricar un expediente falso sobre un supuesto episodio de relaciones con prostitutas por parte de Trump en Rusia, con un vergonzoso episodio de lluvia dorada. A pesar de ser una falsedad estúpida, también puede servir como una advertencia final de que, quienes escribirán el guión de la realidad, serán las fuerzas del establishment y no él. Insultar la credibilidad de la comunidad de inteligencia de manera pública, como ha hecho Trump, puede provocar respuestas serias. Una cosa es jugar a ser el capitán, pero otra es imaginar que manejas el barco. Están contentos de que Trump tome todo el prestigio y los privilegios de la oficina. Pero no le permitirán que corten el inmenso negocio de los conflictos en el extranjero, la corriente subterránea de todos los asuntos americanos, los tratos basados en muerte, tráfico de drogas, petróleo y armas, y el control de la población a través de la manipulación de estos asuntos. Si el presidente Trump lleva demasiado lejos su populismo, sufrirá la ira de la misma gente que sacó a Kennedy. Y ahora los líderes en el Senado están advirtiendo al presidente electo Trump acerca de la estupidez de ir contra el establishment de seguridad nacional. Como Jacob G. Hornberger advierte, en una nota verdaderamente notable de honestidad y franqueza, con respecto al establishment de seguridad nacional estadounidense, el nuevo líder de la minoría del Senado, Charles Schumer, ha acusado al presidente electo Trump de ser realmente tonto por enfrentarse a la CIA y cuestionar sus conclusiones con respecto a Rusia. Ningún presidente desde John F. Kennedy se ha atrevido a enfrentarse a la CIA o al resto del establishment en materia de seguridad nacional. Sabían que si se oponían al establishment de seguridad nacional, serían objeto de represalias. Kennedy, después de la Bahía de Cochinos, juró desgarrar la CIA en 1000 pedazos. También despidió al director de la CIA, Allen Dulles, quien, en un giro bastante inusual del destino, sería designado más adelante para la comisión de Warren, centrada en investigar el propio asesinato de Kennedy. La antipatía de Kennedy hacia la CIA se extendió gradualmente a lo que el presidente Eisenhower había llamado el complejo industrial militar. Lo peor de todo, desde el punto de vista del establishment de seguridad nacional, es que Kennedy inició negociaciones personales secretas con el primer ministro soviético Nikita Khrushchev y el líder cubano Fidel Castro. Kennedy era plenamente consciente del peligro al que se enfrentaba al enfrentarse a un enemigo tan formidable. El caso de Kennedy es una lección aguda de la historia que no debe ser mal interpretada. Las implicaciones para Trump son bastante claras. Si su negativa a considerar los informes de inteligencia o a seguir los consejos de la CIA se hace demasiado evidente, entonces se podría enfrentar a graves consecuencias. Hay varios poderes en las sombras, que han querido asegurarse de que los presidentes no dejan que el poder se les suba a la cabeza, o que traten de cambiar el curso del paradigma de crisis-reacción-solución, cuidadosamente planeado. La verdadera paz no es buena para los negocios del complejo industrial militar. La verdadera paz, sin la persistencia de graves amenazas, y un montón de chispas de caos para respaldarlo, no se puede tolerar. Para estos poderes, rechazar la guerra con Rusia puede ser simplemente inadmisible.
Si Trump está tratando de negociar su propia paz, puede tener una desagradable sorpresa. Por el contrario, podemos tener que Trump sea una carta jugada por el propio establishment para desarrollar sus objetivos. Con Goldman Sachs y asesores de neocons llenando su administración, Trump puede ser simplemente empujado en la dirección correcta para el establishment. Pero la comunidad de inteligencia no está dispuesta a permitir demasiadas libertades y podría estar creando planes de contingencia por si es necesario actuar. Como informó anteriormente la web SHTF Plan, los aviones de continuidad del gobierno, conocidos como aviones del juicio final, fueron sacados después de las elecciones como un espectáculo público de demostración de poder de este establishment, de cara a Trump y al pueblo estadounidense. El gobierno en la sombra es real, y por ahora, mantiene el dominio. El excongresista y candidato presidencial Ron Paul advirtió que el gobierno en la sombra tomó el control de la administración del presidente Trump antes de que se formara. Miramos al presidente, miramos lo que dijo, miramos lo que podría hacer, y miramos a sus asesores, pero francamente, hay una fuente externa, a la que nos referimos como Estado profundo o gobierno en la sombra. Hay mucha influencia por parte de personas que son realmente más poderosas que nuestro propio gobierno y nuestro presidente. Tomemos como ejemplo cómo nuestro gobierno se involucra en las elecciones en todo el mundo, ya sea en el Medio Oriente o Ucrania. Trump conserva su propia seguridad privada, refutando el protocolo del servicio secreto, y esto es claramente una señal de que él y su equipo han pensado en cuestiones de seguridad y la posibilidad de un trabajo interno contra su persona. Esto es prudente, pero estos tipos del Estado profundo tienen acceso a todos los niveles del sistema. Están en cualquier lugar y en todas partes. Probablemente alguien en quien Trump confía podría ser un traidor. Ciertamente hay muchas amenazas. Por el bien de la estabilidad de este país, y la vida del presidente electo Trump, esperemos que se mantengan varios pasos por delante de cualquiera que quiera hacerle daño. Bien, hasta aquí, hemos expuesto lo que opinan webs como SHTF Plan y otras similares, a las que podríamos considerar partidarias de Trump, y que advierten de un posible asesinato del presidente electo. Pero como ya ha expresado el robot pescador en anteriores artículos en su blog, interpretamos todas estas presuntas amenazas de asesinato contra Trump, como una campaña de propaganda por parte de medios alternativos afines, para ofrecer una imagen falsa de Trump, glorificándolo como poco más que un héroe enemigo de las élites y del establishment, y símbolo de una especie de rebelión popular. Tenemos la sospecha de que este tipo de teorías se alargarán durante todo el mandato Trump por dos razones. La primera, la ya expuesta de presentar a Trump como una especie de revolucionario contra el establishment y las élites. Y la segunda razón, es que estos medios alternativos centrados en las teorías de la conspiración, ahora están del lado del poder, y por lo tanto necesitan generar un enemigo fantasma contra el que combatir. En el artículo de STHF Plan, así como en las posturas de estos medios, hay algunas afirmaciones que nos parecen contradictorias. Un ejemplo de ello, es la supuesta guerra abierta entre el complejo industrial militar y Trump. Según estos medios, el complejo sería contrario a Trump, porque sus buenas relaciones con Putin irían en detrimento del negocio armamentístico. Sin embargo, Trump ya declaró durante la campaña que Estados Unidos aumentaría notablemente su gasto militar durante su administración. Súmenle a ello que Trump ha puesto al frente de los organismos de defensa a gente como el general Mattis y algunos halcones de Washington, dispuestos a iniciar un conflicto con Irán y si fuera necesario, con China. Es decir, se sustituye como enemigo potencial a Rusia por China, y se sigue con los planes de los halcones, iniciados a principios de la pasada década, de atacar Irak, Siria, e Irán. Por lo tanto, en ese aspecto, tiene poco sentido sostener que Trump va en contra de los intereses del complejo industrial militar. Más bien parece lo contrario. Pero sí parece haber un enfrentamiento con la CIA y otras agencias, aunque de momento, las maniobras de dichas agencias contra Trump, se han limitado a mero ruido mediático, muy aparente, pero de forma efectiva, realmente poco dañino para el magnate.
Sea como sea, lo que demuestra este artículo de SHTF Plan, es la existencia de un argumentario ciertamente insistente, que sigue sosteniendo que la vida de Trump está en peligro, y que su elección ha sido algo así como una sorpresa, que ha pillado desprevenidas a determinadas élites y grupos de poder. En el robot pescador, creemos exactamente lo contrario. Trump fue elegido por las élites desde el principio y la demostración de ello, es que su gobierno está controlado por Goldman Sachs. Sea como sea, todos son teorías, y deberemos esperar a ver cómo se van desarrollando los acontecimientos.